Y estamos en Mateo capítulo 20 y en Mateo capítulo 22. Y la clase de esta noche, hermanos, es el llamamiento eficaz. También diagonal, llamamiento irresistible y o gracia eficaz. Gracia eficaz. Y esta doctrina nos va a contestar una pregunta maravillosa, porque cuando empezamos a entender todas estas verdades, empezamos a entender que cómo trae Dios a los suyos a la salvación. De tal manera que, número uno, la persona está muerta espiritualmente, tiene un corazón de piedra, es un aborrecedor de Dios, está enamorado del pecado, no tiene fe salvadora, no tiene un arrepentimiento de vida, no tiene ningún deseo de acercarse a Dios, es rebelde, obstinado, la Biblia describe como enemigos de Dios, de tal manera que ¿cómo le hace Dios para atraer a personas así a la salvación? No quieren, ya lo vimos en la depravación humana, no quieren y no pueden, y están muertos, y son hijos del diablo, espiritualmente, como lo describe la Biblia, y son esclavos del pecado, su voluntad está esclavizada. ¿Cómo le hace Dios para traerlos a la salvación? Bueno, vamos a entender algunas cosas hermosas en forma práctica, porque vamos a terminar con esos aplausos que se le dan a hombres. Es que el hermano es un gran ganador de almas. Es un gran ganador de almas. No, donde se para hay gente convertida. No, hermanos, es que él tiene muchos hijos espirituales, ¿no? Y hoy esos comentarios se van a terminar, porque el único que lleva la gloria de todo este asunto es la gracia de Dios salvando a pecadores rebeldes. Y esta doctrina nos va a contestar todas esas preguntas. Repito, por cuarta vez, ¿cómo trae Dios a los suyos a la salvación? Bien, dice Mateo 20, versículo 16, así los primeros serán postreros y los postreros primero, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Cristo lo vuelve a repetir en Mateo 22, sí, Mateo 21, versículo 14, 22, 14, Mateo 22, 14, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Muchos son llamados y pocos escogidos. ¿A qué nos referimos, hermanos? Fíjense que en la Biblia nos vamos a entender en esta noche dos tipos de llamamientos. Dos. El llamamiento general y el llamamiento particular. El llamamiento general es aquel en que un inconverso no escogido, que la gracia no ha hecho nada en su vida, puede resistir, burlarse del Dios de la Biblia, escarnecerlo, ignorarlo, ser indiferente, que no le importa nada de la Biblia, de Dios, de Cristo. A mí déjenme en paz. Y alguien dice, no, es que el evangelio, el llamamiento, hay personas que lo resisten. Porque el pastor dice que eso es un llamamiento eficaz o irresistible? Porque el llamamiento general lo escucha personas que resisten, que se defienden, que pelean con Dios, que pleitean con Dios, pero porque la gracia salvadora no ha hecho nada en ellos. Número uno, hablando del contexto, nunca fueron escogidos por Dios. Cristo nunca pagó nada por ellos y el Espíritu Santo no los va a regenerar. En la perdición de los no elegidos, en la perdición, en el llamamiento general, Dios es pasivo, no hace nada. No así
con el llamamiento eficaz o llamamiento irresistible o gracia eficaz. ¿Por qué? Porque en el predestinado Dios está activo desde antes de la fundación del mundo. Fue amado con amor eterno, fue escogido, fue redimido, será regenerado. Dios le quitará su corazón de piedra. Dios, si está muerto, le va a dar vida de tal manera que Dios lo va a poner en condiciones para que cuando llegue el evangelio a esa persona, en ese mismo día, él esté en condiciones de abrazar el evangelio, de creer al evangelio, de obedecer al evangelio e ir a la cruz de Calvario en forma figurada, ¿verdad? Cuando le presentas el evangelio a la persona y entregarse voluntariamente a Jesucristo. Entonces, esto significa algo muy sencillo, que es Dios el protagonista principal en la salvación de las personas. Ni un hombre, ni un predicador, nadie tiene el poder de convertir a nadie. No hay eso de que fulano es un gran ganador de almas. No, hermanos, no. La gloria siempre será para el Dios de la salvación. Por eso, esta doctrina nos va a contestar varias preguntas. Número 1, ¿cómo trae Dios a los suyos a la salvación? ¿Sí? Criaturas rebeldes que viven en el reino del pecado, en el reino de la oscuridad, están en el reino de la muerte. ¿Cómo lograr que un muerto vaya a Cristo? ¿Cómo lograr que un delincuente, un aborrecedor vaya a Cristo? ¿Cómo lograr que un religioso, un ateo, un escéptico, un agnóstico se entregue incondicionalmente a Dios, ¿no? Que vean con amor a aquel que antes aborrecían, que se rindan incondicionalmente al Dios que no conocían, que aborrecían. De tal manera que, repito, por eso este orden hermoso de las doctrinas, número 1, estaba depravado, tenía una incapacidad espiritual, no quería y no podía. Cristo vino y paga la deuda que ellos tenían, de tal manera que en el momento en que Cristo paga la deuda ante la justicia divina que ellos tenían, ya están en condiciones de que sean regenerados. Esta es la hermosa consistencia que la Biblia tiene de doctrinas. Son eficazmente llamados, eficazmente traídos a la salvación. Por eso la pregunta es, ¿qué es el llamamiento eficaz o el llamamiento irresistible? Bueno, gracias a esta doctrina vamos a entender cómo Dios llamó a Abraham, a David, a Jacob, a Moisés, a Esdras, a Nehemías, porque como el tiempo es poco, vamos a dedicarle el ejemplo a una persona, se llama Zaqueo. Y con este ejemplo podemos aplicarlo a todos los que fueron traídos a la salvación y que caminaron en su vida con Dios. Este es lo que hizo Dios con Abraham. Él no fue más inteligente que los de su época. Esta es la forma en que fue traído Noé, llamados eficazmente. Por eso hoy vamos a comprender mucho el valle de los huesos secos, ¿no? Muertos traídos a la vida. Por eso es que ningún hombre puede traer a la salvación a ningún otro. Y por la gracia de Dios, cuando estamos enfrente de un predestinado, hermanos, híjoles, la verdad que a mí me llena de emoción de saber que si yo estoy enfrente de alguien que está asimilando y que está recibiendo iluminación espiritual por parte de Dios, digo, hoy estoy enfrente de alguien escogido, predestinado. O sea, no todos los días tenemos esa dicha de hablarle a un predestinado que ama a Dios y se sujeta a Él. Por eso, ¿qué es el llamamiento eficaz? Bueno, a quienes Dios ha predestinado para vida,
Hay un tiempo, la Biblia le llama el día de la salvación o el día de tu poder. Así le llama la Biblia, ¿no? Cada predestinado tiene un día en el que será convertido. La providencia junta el escenario, los personajes y las condiciones para que ese predestinado por primera vez escuche el Evangelio. Esto es lo hermoso. O sea, es como una película, hermano. Una película que el director va a hacer los eventos y esa película, el director va poniendo en qué momento sale la bonita de la película, en qué momento sale el bonito de la película, en qué momento sale el villano de la película. Y hay un momento que el director tiene predestinado para esa película cada personaje. De tal manera que el director de escenografía, todos ellos trabajan para que la película se lleve a cabo. Bueno, si usáramos una ilustración, eso es lo que pasa con la providencia. Hay un día en que Dios prepara el día de la salvación de Juan Pérez. Dios prepara ese día, número uno, la providencia junta a los personajes, junta a Juan Pérez y junta al que le va a predicar el Evangelio. Número dos, crea las condiciones para que Juan Pérez se entregue incondicionalmente. Son llamados eficazmente y Dios necesita darle vida a ese muerto. Por eso quiero hacer un paréntesis, que con esa pregunta te vas a ayudar mucho para distinguir si estás hablando con un arminiano o alguien que ya sostiene las doctrinas de la gracia. Fíjate, la pregunta es, ¿qué es primero? ¿La fe o el nuevo nacimiento? ¿Qué dice el arminiano? La fe. Oye, amigo arminiano, ¿un cadáver puede tener fe? No, un cadáver, un muerto no puede tener fe. De tal manera que las doctrinas de la gracia nos enseñan que esta persona, Dios le va a dar todo el paquete de salvación a la persona, ¿sí? Primero les tiene que dar vida espiritual, porque están muertos. Número dos, les circuncida su corazón de piedra. Les pone uno de carne, dice Ezequiel 36. ¿Sí? Les pone un corazón de carne, les pone un espíritu nuevo, el Espíritu Santo. ¿Sí? Dios les da, ahorita vamos a ver los textos, ¿sí? Ahorita les da la fe salvadora para que crean a Cristo, les da el arrepentimiento para vida, para que dejen su vana manera de vivir. ¿Sí? Dios produce el querer como el hacer. Dios en ese momento les da la filiación espiritual. ¿Cuál? Son hechos hijos de Dios, son adoptados hijos de Dios, son justificados, ¿sí? Son adoptados por el Padre Celestial y están en condiciones de ya ser llamados hijos de Dios. Por eso son sacados de su estado de muerte, son sacados de su estado de pecado. La gracia de Dios está trabajando al 1000% en ellos. Dios es activo en la salvación de los predestinados. Su mente ha sido iluminada completamente. Le están cayendo muchos veintes. Dios les está iluminando su mente. Están entendiendo por primera vez quién es Dios, quiénes son ellos, el estado espiritual en el que están. ¿Sí? Y todo esto para que comprendan, número uno, su condición en el que están. Y número dos, el Dios que está dispuesto a condenarlos si no se arrepienten para entregarse a Él. O sea, aquí sabemos que es Dios el que les va a conceder el arrepentimiento y esas personas lo van a tomar, ¿no? Dios va a dar el querer como el hacer. Por eso, este corazón de carne que les pone Dios y les quita el corazón de piedra,
los vuelve a esas personas muy sensibles. El corazón de piedra, hermanos, lo hemos dicho en varios estudios, la palabra piedra viene de la palabra kalos, con K de kilo, y donde se traduce la palabra callo. Esta palabra callo nos enseña que si alguien tiene callos en la mano, en alguna parte, los brazos, qué sé yo, es una parte ya que se volvió insensible. Entonces, ese corazón duro es que no siento nada al lastimar a mis padres. No importa si ya les causé vergüenza, ya hasta me aborrecen. No me interesa. No me interesa si he lastimado a mi esposa, si la he lastimado, si la he golpeado, si la he engañado. No me interesa eso. No me interesa si con mis hijos he sido un pésimo padre. No me interesa. Es un corazón donde, vean ustedes, ni siquiera me interesa si yo me lastimo a mí mismo. No me interesa hacerme daño. Termino siendo una máquina de destrucción, de autodestrucción y destrucción. Destruyo mi familia, mi hogar, mi matrimonio. Te vas con una mujerzuela y ya llegas con SIDA, con VIH, con todas las enfermedades sexuales transmitidas. Ya no te importa, ¿no? De tal manera que cuando Dios quita el corazón de piedra, le pone uno de carne. Y de verdad, nos volvemos, híjoles, hipersensibles, chillones, emocionales. Te duele ver cómo la gente se está lastimando. Sientes feo por ver cómo se está perdiendo la gente. Buscas llevarle el evangelio, buscas orar por ellos. O sea, hay un dolor por las personas que antes, a mí que me interesaba, ¿no? No, ahora ya ese corazón de piedra. Pero lo más importante es que la voluntad humana ya es renovada. Mi voluntad era esclava del pecado. Mi voluntad era esclava de Satanás. De tal manera que la voluntad ya liberada, mi voluntad ya liberada porque ya me sacaron del mercado de esclavos y me sacaron de la comunidad de los hijos del diablo, y ahora soy trasladado y llevado al reino de su amado. Ahorita lo vamos a ver con un texto en el libro de Santiago, ¿sí? Trasladados al reino de su amado. Y en los 9 años que Dios nos permitió llevar el evangelio a los cerezos, ahí también en León estuvimos dando clases, aprendí esa palabra de traslado. Esa palabra de traslado es en la que llegan los custodios y dicen: Juan Pérez, en 5 minutos te vas. Y dice: ay, pero me deben dinero, debo dinero, presté tal cosa, etcétera, etcétera, mi familia. Cállate, ¿no? Y vámonos, ¿no? Ya se lo llevan, ni siquiera puede ver hacia dónde se lo llevan en la camioneta, simplemente es sometido y llevado, porque hay alguien que está ejerciendo voluntad sobre él. Tú y yo éramos reos de juicio. Tú y yo estábamos para ser llevados a la pena capital y nos trasladaron de las tinieblas a la luz, al reino de su amado Hijo Jesucristo. Por eso la voluntad ya es hecha libre. Puedo ya hacer lo que debo de hacer. Ya mi voluntad es libre. Ya no soy esclavo del pecado, ya no soy hijo del diablo. Ahora puedo someterme a la voluntad del Dios eterno. Ahora me doy cuenta, hermanos, que mi pecado es peor. ¿Por qué? Porque antes podíamos decir: Señor, es que soy esclavo del pecado, ¿no? No puedo dejar de pecar. A ver, si ahora nos hicieron libres y tú y yo, hermanos, ya no somos esclavos del pecado, ¿ahora por qué pecamos? ¿Sabes por qué? Porque queremos. Eso es lo más repugnante ante los ojos del Creador. Pecamos porque queremos. Eso es lo más terrible, ¿no? Si en caso que hoy fuera el tema de la esclavitud del pecado. Entonces, hermanos, cuando éramos esclavos del pecado, había buenas intenciones, pero volvíamos a caer.
¿Qué pretexto ahora de seguir pecando? Ninguno. Por eso le dan vida, le dan la fe salvadora, le dan el arrepentimiento para vida, le producen el querer como el hacer, ¿sí? Le iluminan su mente. Hasta ese momento, ¿qué violencia está haciendo Dios con esa persona? Ninguna. Esa persona solita va a ir hacia la cruz de Calvario a entregarse voluntariamente a su Salvador. Su voluntad ha sido renovada, su mente ha sido iluminada. Los tres elementos de la persona, porque así lo dijo Cristo, los tres elementos que constituyen a un ser humano, mente, emociones y voluntad, estos tres elementos son cambiados. Mi mente, ¡pum!, es iluminada. Empiezo a entender, me caen varios veintes. Número 2, mi corazón es circuncidado. Ya no ama el pecado. Y mi voluntad es hecha libre. Ya soy libre para dejar el pecado atrás. De tal manera que esta persona queda en condiciones de ser llevada a Cristo, a la cruz de Calvario. Por eso, todo esto la Biblia le llama gracia de Dios. Y si ustedes, yo les pido que a través del estudio vayan viendo en qué momento el hombre mete su mano. No hay ningún momento en que el ser humano meta su mano, porque este llamamiento proviene solamente de la gracia libre de Dios y no toma ningún mérito humano. No, hermano, entonces eso sí ya me dolió, porque yo pensé que Dios me había escogido porque yo era voluntario de una ambulancia y había ayudado a mucha gente que estaban accidentados. ¿Qué no tomó eso en cuenta Dios? No, hermano, ¿cómo cree? No, ¿cómo cree, hermano? No, es que Dios tiene que tomar en cuenta que yo he sido buena persona, que no le he hecho nada a nadie. No, a ver, ¿eres buena persona comparada con quién? La medida se llama Jesucristo. ¿Te quieres comparar con alguien? Porque siempre usamos una justicia comparativa. Dices, bueno, es que no soy como mi primo, el que ya está en la cárcel. Ok, sí, a lo mejor tú comparado con tu primo estás mejor. Pero hermano, si nos queremos comparar algún día, la medida se llama Jesucristo. Por eso es cuando empezamos a poner todas estas bases, empezamos a entender que todos los llamados eficazmente no tenían méritos. Ustedes díganme qué méritos tenía Zaqueo. ¿Qué méritos tenía Mateo, ¿no?, el recaudador de impuestos? ¿Qué méritos tenía Pablo? Hermanos, si alguno de ustedes cree que fueron escogidos por sus méritos, aún están en la perdición. Porque el llamamiento eficaz es sin méritos humanos. Y ahí están los ejemplos, ¿no? Ahí están los ejemplos. Alguien que era perseguidor de la iglesia, que sobre su cadáver sobre su persona ya había varios cadáveres. Por eso, esta doctrina tiene varios sinónimos en la Biblia. Y me gustaría que los apuntaran, porque va a ser importante que cuando vean estos sinónimos los ubiquen con esta doctrina. Número 1, en Tito 3:5 se llama regeneración. Regeneración. ¿Sí? En el Evangelio de Juan se llama resurrección espiritual. ¿Por qué? Porque pasaste de muerte a vida. Esta es una resurrección espiritual. También en 2 Corintios 5 se llama una nueva creación. Esta es la doctrina, una nueva creación. En el Evangelio de Juan, capítulo 3, se llama el nuevo nacimiento. Si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Si no naces de nuevo, no puedes entrar al reino de Dios.
¿sí? También se llama la circuncisión del corazón. Porque en el momento en que la gracia de Dios te concede un corazón nuevo, tu naturaleza fue cambiada. O sea, si a esa mosca le ponemos un corazoncito de abeja, ¿no? Esa mosca ya no se vuelve a comportar como mosca. Le estamos cambiando la naturaleza al momento de impartir un corazón nuevo. Por eso, en Romanos capítulo 6 se llama vida nueva. Vida nueva. Entonces, vean ustedes lo hermoso de los sinónimos de esta doctrina. Número 1, regeneración. Número 2, resurrección espiritual, porque pasó de muerte a vida. Número 3, en 2 Corintios capítulo 5, una nueva creación. En el Evangelio de Juan capítulo 3, un nuevo nacimiento, un corazón nuevo y una vida nueva. Todo esto es resultado del poder de Dios a través de su gracia. Sin méritos, hermanos, sin méritos. Esto sí duele, porque uno dice, bueno, es que yo pensé que me había escogido porque no había hecho cosas tan feas como mis hermanos, ¿no? O como mi papá, ¿no? Fuiste escogido por gracia. Eso es lo más terrible. Por eso, ahora, lo poquito que vamos avanzando, ¿en qué ha ayudado el hombre a esto? En nada, en nada. O sea, hermanos, de verdad, yo sé que tenemos que quitarnos de la cabeza, es que él era el hijo más tranquilo y por eso se convirtió, es que ella era la hermana más noble, de hecho nunca dio problemas en su casa y por eso es que Dios la salvó. No, hermanos, no. Díganme qué méritos había para salvar a Rahab, la ramera. ¿Qué méritos para llamarla eficazmente? Y si tengo un estudio de ella en la que solamente 4 versículos muestra toda su teología. Toda la teología que tenía Rahab está en 4 versículos. Y eso fue suficiente. O sea, Dios, por eso repito, Dios concede el nuevo nacimiento antes de que sea justificado la persona. Dios le da vida, le ilumina su entendimiento, produce el querer como el hacer, un corazón nuevo. Ahora, ya está con vida, corazón nuevo, mente iluminado. Le predican el evangelio. ¿Ya está en condiciones de creer al evangelio? Sí. ¿Ya está en condiciones de abrazar el evangelio? Sí. ¿Ya está en condiciones de someterse al Dios del evangelio? Sí. ¿Qué hizo esa persona? Creer. Ahora, yo les pregunto a ustedes, ¿cuánto cuesta creer? No, hermanos, que cuesta una tonelada. Es que para creer tuve que ejercitar mucho ejercicio mental. No, hermanos, o sea, más fácil no se puede. Y ese creer viene de Dios. Ahorita vamos a ver los versículos. Por eso, todo esto es poder de Dios, de la gracia salvadora. La gracia, yo sé que no estamos en los atributos ahorita, pero la gracia en la Biblia se presenta de 2 formas. Número 1, bendición inmerecida para alguien que merece la condenación. Y número 2, un poder. ¿Sí? Un poder. La gracia, hermanos, es lo que viene, es una fuente de poder. La gracia es una fuente de poder que viene desde el cielo y energetiza, fortalece tu voluntad débil. Y por primera vez le dices no al pecado, no. Y de pronto dices, ¿de dónde saqué fuerzas para decirle no al cigarro, al alcohol, a esa amistad? ¿No? ¿De dónde saqué fuerzas? La gracia eficaz es la que te ayudó a salir adelante. Por eso,
hasta ese momento no ha habido nada de ayuda humana y el autor de este nuevo nacimiento es Dios Espíritu Santo. Por eso vean ustedes estas tres doctrinas. Número uno, el Padre eligió. El Padre eligió. Número dos, el Hijo redimió. Y número tres, el Espíritu Santo regeneró. Por eso encontramos en la Biblia que la gracia nos hizo nacer de nuevo. Ahora, no sé cuántos de ustedes se han hecho la pregunta, ¿por qué la Biblia usa la palabra nuevo nacimiento? Es muy sencillo. Porque, a ver, ¿cuántos de nosotros, antes de existir, le dijimos, papi, mami, quiero existir, ¿no se pueden por favor poner un poco románticos? Porque quiero existir. Hermano, ni siquiera existíamos. O sea, en nuestro nacimiento físico, nuestra voluntad no operó en nada. De tal manera que en el nuevo nacimiento igual, tampoco nuestra voluntad opera en nada. No, es que yo durante mucho tiempo estuve buscando al Señor, y es que un día Dios me dio una señal, y un día tuve un sueño. Ay, miren, yo en lo personal, cuando la gente empieza a hablar de sueños, yo digo, ya no le des la atole en la noche. Se toma 10 tamales, 15 atoles, y 4 empanadas, ¿no? Esa persona no tuvo un sueño, tuvo una pesadilla, ¿no? Hermanos, o sea, no, ni tus sueños, ni tu buena persona, no. Fue la gracia soberana de Dios. Por eso, así como no tuvimos parte en nuestro nacimiento físico, nadie tiene parte en el nuevo nacimiento, hermanos. Eso es tremendo, ¿eh? Eso es tremendo. ¿Por qué? Porque exactamente es por gracia. Es por gracia. Dice el 1 Juan 1 del 12 al 13, un texto que se usa mucho. Ahorita no nos vamos a detener para explicarlo porque nos va a llevar mucho tiempo, pero me comprometo que ahora que vaya yo allá a León, con mucho gusto lo revisamos. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Mas a todos los que le recibieron. Ay, hermano, es que el predicador famoso que vino a nuestra iglesia me dijo, levanten su mano los que quieran recibir a Cristo, los que quieran recibir al Señor, levanten su mano para recibirlo. No, párate y dile, mentiroso, mentiroso. ¿Por qué? Nada más les voy a poner un ejemplo. Y ya ahora que estemos en presencial, con mucho gusto les explico esto, para no desviarme. En el libro de Éxodo, capítulo 19, el pueblo es convocado para recibir la ley de Dios, ¿sí? Y vean ustedes, nada más vamos a usar una frase. Vean ustedes en el libro de Éxodo. El pueblo es convocado, Dios va a hablar, Dios va a dar la ley. ¿Sí? Rápidamente, Éxodo 19. Aconteció que al tercer día, versículo 16, Éxodo 19, versículo 16. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte. Y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios y se detuvieron al pie del monte. Es todo lo que voy a decir. ¿Qué es lo que estamos hablando? Que la palabra recibir es el homenaje, la reverencia que se le da a una suprema autoridad. Ejemplo, cuando viene un presidente de Alemania, de Francia, de Estados Unidos,
¿quién va a recibir a ese mandatario al aeropuerto? El presidente. Pero si viene el presidente de Belice, que es un pueblito aquí, está en la República Mexicana, ahí conectado a la República Mexicana, pues mandan a un secretario, a cualquier secretario, porque no le dan la importancia a ese mandatario. De tal manera que recibir es hacer todas las pompas, el secretario de Hacienda, el secretario de Gobernación, el secretario de Marina, el secretario de la Fuerza Aérea, el secretario de la Defensa, están allí y cañones y todo eso es un festejo para recibir a un mandatario. Eso es lo que significa recibir a Cristo. No repetir la frase gastada arminiana, no, es que ya recibiste a Cristo. No, hermanos, no. Por eso es importante todo este cuerpo de doctrinas para que aprendamos que todo eso ha sido una mentira. Entonces, nos hizo renacer, nos dio potestad, autoridad, derecho de ser hechos hijos de Dios, ¿no? Dice Juan 3, 6 y 6, dice que son nacidos del Espíritu. Juan 3, 6 y 3, 8, nacidos del Espíritu. Dice primera de Pedro capítulo 1 versículo 3, nos hizo renacer. Dice Tito 3:5, por medio de la regeneración y la renovación en el Espíritu. Dice Santiago 1:18, nacer por la palabra de Dios. Ahí están, ¿no? Ya la persona tiene un nuevo nacimiento, ya la persona tiene vida, de tal manera que está en condiciones de que se le predique el Evangelio y lo crea. Dice Ezequiel 36, 26 al 27, nos dará un corazón nuevo y quitará el de piedra. Dice Efesios 2:10, que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Dice 2 Corintios 5:17, que somos nueva criatura. O sea, el creyente es hecho nuevo todo. No le faltó, en el diseño de Dios, no le faltó nada. Esa persona va a tener una nueva vida, va a tener una nueva relación con Dios, va a tener una nueva relación con la Biblia, va a tener una nueva relación con una iglesia, va a tener una nueva relación con la ley de Dios, va a tener una nueva relación con el Evangelio, va a tener una nueva relación con personas que se llaman cristianas regeneradas. Es una vida nueva, es una vida, hermanos, que tú y yo no habíamos vivido. Nunca la habíamos vivido. Por eso, estos puntos nos ayudan a entender que es la gracia soberana, porque al que quiere da vida. Dice Juan 5:21, Juan 5:21, a los que quiere da vida. No es a todos. Es esa consistencia que hemos estado viendo de depravados, elegidos, redimidos y regenerados. Solamente a todas aquellas personas que la gracia de Dios los escogió antes de la fundación del mundo. Solamente a ellos. Por eso, a los que quiere. Por eso yo les hago una pregunta. Ya entendimos, gracias a las doctrinas, que Dios escogió antes de la fundación del mundo. Eso ya nos quedó claro, ¿verdad? Dios los escogió antes de la fundación del mundo. Número 2, Cristo le pagó a la justicia divina por ellos. Pregunta, ¿el Espíritu Santo puede regenerar a alguien que no haya sido escogido? La respuesta es no, ¿verdad? Otra vez, ¿el Espíritu Santo puede regenerar a alguien que no haya sido predestinado? La respuesta es no. Por eso es consistente. Cristo, el Espíritu Santo, regenera solamente a aquellos por los que fueron elegidos y fueron redimidos. Por eso, esta doctrina está en el pasaje que hemos visto de la cadena de oro, de Romanos capítulo 8. Por favor, vamos para allá.
para que vean cómo el apóstol Pablo ya nos había enseñado, y esta doctrina está en la cadena de oro. Dice Romanos 8, 29 y 30, porque a los que antes conoció, primer punto, a los que antes conoció, ¿sí?, también los predestinó. Esas dos doctrinas son las que nos interesan. A los que antes conoció los predestinó. A los que predestinó, a estos llamó. Aquí está el llamamiento eficaz. ¿Sí? A los que predestinó, a estos ya llamó. A los que llamó, a esos justificó. Y a los que justificó, a esos glorificó. Y este orden es importante porque ya entonces entendemos que el nuevo nacimiento es antes que tenga la fe. Primero es el nuevo nacimiento, porque ¿para qué Dios le da fe a un cadáver? No tiene caso. Es el nuevo nacimiento, le da la fe, son llamados y después dice la cadena de oro, son justificados. ¿Por qué son justificados? Porque ya creyeron. Dios ya les dio el don de la fe para que crean. Dios ya les dio el don del arrepentimiento para que se arrepientan. Por eso, Juan 5:21, a los que quiere, da vida. Efesios 2, del 1 al 5, dice, versículo 1, Él os dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Colosenses 2:13, Él os dio vida. Por eso, estas doctrinas empiezan a tener todavía más sentido cuando empezamos a avanzar mucho en cómo Dios trae a los suyos a la salvación. Vamos a ver ahorita textos donde Dios le da, por gracia, Dios les da a las personas la fe salvadora y el arrepentimiento para vida. Tenemos una serie, hermanos, de 20 sermones en nuestra iglesia de la fe salvadora. 20 sermones. Y me quedé corto. Porque hay demasiado en la Biblia de la fe salvadora. ¿A qué me refiero? Que la fe salvadora, número 1, es un don de Dios. Número 2, es de origen celestial. ¿Sí? Y no se parece en nada a la fe natural. La fe que todos los seres humanos tenemos de forma natural es totalmente diferente. Y los textos que vamos a ver ahorita es que Dios, por gracia, a esa persona predestinada, le da el don de la fe y el don del arrepentimiento. De hecho, hermanos, en la Biblia, cuando encontramos fe, hay arrepentimiento. Y cuando encontramos arrepentimiento, también hay fe. Porque diríamos que la fe y el arrepentimiento son hermanitos gemelos. Como una moneda con dos caras. Donde nace la fe, nace el arrepentimiento. Y donde nace el arrepentimiento, nace la fe. ¿Sí? Bueno, vamos a ver. Dice Hechos 11:18. A los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Nadie se arrepiente con el arrepentimiento verdadero. Nadie. Generalmente lo que nos das es remordimiento. ¿A qué nos referimos? Es que siento re feo haberle hecho eso a mi esposa. Es que siento re feo haberle hecho eso a mis padres. Ay, qué feo siento haberles hecho eso a mis hijos. Es remordimiento porque se te pasa ese sentimiento de culpa y lo vuelves a hacer. El arrepentimiento básicamente es todo lo opuesto. Por eso, Hechos 11:18, a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Dice 2 Timoteo 2:24. Vamos ahí a este pasaje. 2 Timoteo 2:24 al 26. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan
para conocer la verdad. ¿Qué? Sí, yo sé que posiblemente tú has tratado de arrepentirte. ¿Lo has logrado? ¿Has cambiado tu vida? ¿Te sigues juntando con las personas más indeseables? Tú sabes que ya tienes que haber dejado tal y tal y tal hábito pecaminoso, pero los hábitos pecaminosos te controlan, de tal manera que el arrepentimiento no llega hasta que Dios en su misericordia te dé el don del arrepentimiento. Por eso dice que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Nadie tiene el poder de arrepentirse. Nadie. Dice en Hechos 5:31, Hechos 5:31, dice así: a este, hablando de Jesucristo, Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Para dar arrepentimiento. Nadie lo produce, es la gracia soberana de Dios. Dice en Hechos 16:14 que estaba Pablo predicando y había una mujer a la que Dios le abrió su corazón. Le abrió su corazón para que estuviera atenta a las palabras de Pablo. Ahora la pregunta que yo muchas veces hago en un estudio: ¿le abrió el corazón de piedra o de carne? De carne, ¿no? O sea, el de piedra, ¿para qué hable? Ese ya no sirve para nada, ese corazón. Dios abrió el corazón de carne. Ya había sido nacida de nuevo en ese momento. Ahora, Pablo predicando el Evangelio, Dios le abre el corazón a esta Lidia para que escuche el Evangelio y crea al Evangelio y obedezca al Evangelio. Por eso dice en Hechos 14:27, para que se le abra la puerta de la fe. La puerta de la fe. ¿A quiénes? Vean ustedes, Hechos 14:27. Dice: y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Ya había ¿cuál es la palabra? Esta gracia para los gentiles. Y hermanos, gracias a la salvación a los gentiles, es que tú y yo estamos en Cristo. También dice en Filipenses 1:29, Filipenses porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. A vosotros os es concedido que creáis en Él. Dice Hechos 18:27, Hechos 18:27, dice: y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen, y llegando él allá, fue de gran provecho. ¿A quiénes? A los que por la gracia habían creído. Los que por la gracia habían creído. Segunda de Corintios, capítulo 7. Versículo 10, 2 Corintios 7:10, y todo esto es los versículos que usamos para mostrar que tanto la gracia como la fe son que son de origen celestial. 2 Corintios 7:10, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación.
Sí, en otro pasaje se le llama arrepentimiento para vida, y en este pasaje se llama arrepentimiento para salvación. Entonces, Dios está activo en la salvación de los predestinados. Dios está activo, sí, en el llamamiento de cada creyente. De tal manera que por eso en muchos pasajes se usa la palabra llamar. Y cada vez que vemos esta palabra llamar en el contexto doctrinal, es lo mismo, es un sinónimo de llamamiento eficaz. ¿A qué me refiero? Dice en Romanos 1, de 6 al 7, Romanos 1, del 6 al 7, llamados a ser de Jesucristo. En Romanos 8:30, a estos también llamó en la cadena de oro. En 1 Corintios 1, versículo 9, llamados a la comunión con Jesucristo. En Gálatas capítulo 1, versículo 15, me llamó por su gracia. En Hebreos 9:15, los llamados reciban la promesa de la vida eterna. Sí, otra vez, llamados. En Judas capítulo, versículo 1, a los llamados, santificados en Dios Padre. Y hay un capítulo donde se repite muchísimas veces esta palabra de llamó. 1 Corintios 7, del 17 al 29, llamó. Y ustedes van a ver allí exactamente esta doctrina contenida en este pasaje. Por eso, hermanos, cuando entendemos el llamamiento eficaz, ¿saben cuál sería una de las mejores ilustraciones? Sería que Cristo va caminando en medio de un panteón. Según la Biblia, ¿abre todas las tumbas? No. Abrió la tumba de Abraham, abrió la tumba de Noé, abrió la tumba de Zaqueo, abrió la tumba de Pablo. Hermanos, es Cristo caminando en un panteón. Este mundo espiritualmente es un panteón. Gracias a Dios que abrió tu tumba, hermano. Gracias a Dios que abrió mi tumba, la mía. O sea, hermanos, no sé cuántas tragedias ya hubiera habido en mi vida, en mi matrimonio, ¿no? Por eso, ruégale que pase donde están las tumbas de tus seres queridos y los llame a la vida, los llame a la salvación. Esa es la esperanza, hermanos, esa es la esperanza. Por eso, nos va quedando claro, podemos ir viendo que, esta doctrina, comparada con el llamamiento general, sí son totalmente opuestas. O sea, en el llamamiento particular es Dios activo en la salvación de sus hijos. En el llamamiento general, donde la gente levanta la mano contra Dios y no quieren y se pelean, escupen al cielo, escupen a Dios, escupen la Biblia, pues fue llamamiento general. Dios no hizo nada. Por eso hemos dicho muy, muy feo, hermanos, lo peor que Dios puede hacer contra una persona es no hacer nada. No hacer nada. Por eso, este llamamiento lo podemos ver. Vamos, por favor, ya para dirigirnos son 9:05, dirigirnos al final. Voy a meterle ahorita un poquito en el acelerador a Lucas 19, nuestro personaje. Y lo que voy a decir aquí en Lucas se puede aplicar a Noé, a Abraham, a Isaac, a Moisés, a Esdras, a Nehemías, porque es lo mismo que aconteció en los apóstoles. Cada uno fue llamado eficazmente. De hecho, al apóstol que más le costó seguir a Cristo fue a Mateo. Hay muchos estudios sobre Mateo, de que él fue al que más le costó. ¿Por qué? Porque tuvo que renunciar a un ingreso ilícito, pero que sí le dejaba buen dinero, ¿no? Bueno, en Lucas 19 también dice, vamos a leer versículo 1 al 10,
y ahorita vamos a tratar de deshebrarlo. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo a cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Este es uno de los tantos ejemplos de cómo trae Dios a los suyos a la salvación. Número 1, fue a una ciudad maldecida. Recuerden que desde el libro de Josué, Jericó había sido maldecida por Dios. Número 2, fue con el peor hombre de Jericó, Zaqueo. Número 3, tenía el peor oficio. Dice, no era publicano, era jefe de los publicanos. Eran judíos que se habían vendido al pueblo romano para sacarles, para explotar con impuestos a sus propios hermanos judíos. ¿Sí? La gracia, como se los dije hace rato, la gracia preparó el escenario, los personajes y las circunstancias para que Zaqueo ese día conociera la salvación. Y en su responsabilidad humana, que Dios había producido ya el querer como el hacer, se subió a este árbol sicómoro para verle. Se conformaba con eso, para verle. Bueno, ya vemos el encuentro en el versículo 5, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba. Vean ustedes cómo en el llamamiento eficaz Dios se humilla. ¿Por qué? Porque Él, siendo el Dios Altísimo, tiene que mirar para abajo y volteó a mirar para arriba. ¿Quién es el hombre para que voltee a mirar hacia arriba? No. Hermanos, esta es la gracia sobre gracia. Me encontré un llaverito. Dice, no, yo dije, esto tiene que ser mío. Exactamente. Gracia sobre gracia, ¿no? Gracia sobre gracia. O sea, me gustó tanto por este contenido de que todo lo que hay en esa frase, gracia sobre gracia. Entonces, número 1 es la humillación de Cristo, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino se despojó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la cruz. Todo el proceso de humillación de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí lo vemos, mirando hacia arriba, lo vio y le dijo, número 1, Zaqueo. Esta primera palabra nos dice muchas cosas. ¿Por qué? Porque el llamamiento eficaz no es por multitudes, es uno por uno. Es uno por uno. Bueno, es uno por uno. O sea, Dios llama a uno por uno. Así Dios llamó a Noé, a Abraham, a Moisés, a cada uno, uno por uno. Zaqueo es un llamamiento individual, es un llamamiento particular. Número 2, date prisa. Esto urge, ¿no? Date prisa. ¿Por qué? Porque este llamamiento, dice Corintios, si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. En el reloj de Dios dice hoy. En el corazón nuevo dice hoy. El Espíritu Santo dice hoy. El mañana está en el calendario de Satanás. Ah, mañana, luego. No sabes si ni siquiera vas a amanecer. El mañana está en el calendario de Satanás. Por eso, date prisa. Esto urge.
Número 2, desciende. Y bueno, ahorita estoy aquí en la cámara, no lo puedo hacer, pero cuando doy la clase presencial, dice desciende. Ah, ok. No, desciende. Ay. Desciende. Ay. Hasta que, cuando yo estoy allá dando un estudio presencial, hasta que quedo hincado, ¿no? Y dice Dios, desciende. Y así postrado, ¿no? Postrado. Dice, ok, así está bien, en esa posición. Desciende. O sea, nuestro ego nos ha llevado hasta arriba. Soy lo máximo, ¿no? Yo todo lo puedo, yo tengo dinero, tengo fama, poder, riquezas, conocidos. Desciende. Dice Juan el Bautista, es necesario que yo que él crezca y yo mengüe. Que mi yo mengüe. Hermanos, en el mundo sin Cristo se le aplaude a todos aquellos que inflan su ego. Goleadores, cantantes, actrices, actores, políticos, deportistas, a todos aquellos que inflan su ego. ¡Oh! Ya la hizo, no, ya está del otro lado, no. Bueno, esa es la forma en que el mundo valora a las personas. En la vida cristiana se valora al que desciende. O sea, en el mundo inflas tu ego. En la vida cristiana lo desinfla. ¿Qué fue lo que hizo Dios con Moisés? 40 años inflando su ego. Moisés era el príncipe de Egipto, adiestrado en leyes, en artes, en cosas militares, en economía. Era el papucho de papuchos. Moisés. ¿Qué hace Dios? Vámonos al desierto. Hay que desinflarte. Y ha desinflado, Dios lo trae a Egipto para rescatar a su pueblo. Por eso sabemos que hay muchas iglesias donde el pastor le aplaude, ¿no? A los ricos, y el pastor aplaude a los que influyen. No, hermanos. Tu verdadero pastor te va a amar, tengas o no tengas dinero. Pero sobre todo los pastores amamos a todos aquellos que desinflan su ego. Son a los que Dios más usa, hermanos. Son a los que Dios usa más. Por eso, este llamamiento es un llamamiento humillante. Desciende. Ya bájale a tu orgullo. Ya bájale a tu ego. Y hermanos, toda la vida cristiana es ir descendiendo. O sea, es como si Dios nos dijera, tienes demasiado orgullo para ser salvo. ¿Tú crees que te mereces la salvación por tu ego? No, hermanos. Hay que ir descendiendo hasta ir viendo todavía la maldad que hay en mi corazón. Pero no solamente se queda allí, vean ustedes, dice, desciende porque hoy es necesario. ¿Qué significa eso? Es necesario que se cumpla el propósito de la elección y de la redención. Es importante que esa elección se cumpla. Es importante que el propósito de la redención de Cristo se cumpla. Es necesario que la adquisición de Cristo se cumpla. Es necesario que se cumplan el decreto y la promesa de Dios. Porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Hermanos, por eso es el Dios de la vida, es el Dios del hogar. Viene a quedarse. ¿Qué? No, pero déjame tirar el cigarro y las cervezas y... No. Porque, o sea, ¿cómo nos vamos a sentir si tenemos todo tipo de vicios? Y que Cristo venga a mi casa, ¿no? O sea, es el huésped. Iba a ser el huésped del peor pecador. Así pasa con nosotros, hermano. ¿Qué clase de casa era esa? ¿No? Una casa llena de pecado. Borracheras, blasfemias, chistes vulgares, sucia, impura, de negocios perversos, un tipo de antro, un tipo de cueva del pecado. Eso era la casa de Zaqueo.
Entonces así como, ¿qué? ¿Vas a mi casa? No, espérate, no. Cristo mismo dice, yo voy a tu casa. Yo soy el Dios del hogar, el Dios de la familia, el Dios del matrimonio. Y por eso se convierte en una posada permanente. Nunca más se vuelve a ir. Y sabemos que este es un verdadero creyente por los frutos que se produjeron en su vida. Hay un cambio completamente. Ese día amaneció como uno de los más ricos de Jericó. ¿Y cómo oscureció la vida económica de él? Como el de los más pobres. O sea, se la pasó haciendo cheques y pagando a todos. Ese es el arrepentimiento. Le dio la espalda a su vana manera de vivir. Empezó a hacer lo correcto ante los ojos de Dios. ¿Sí? Por eso, todo este mundo de buenas obras producidas por el nuevo nacimiento, fruto del nuevo nacimiento, es una renuncia completa a una vida pasada. Se caen todos los placeres pecaminosos prohibidos, se caen las diversiones mundanas, las botellas, el cigarro, el alcohol, la droga, el vocabulario, los malos hábitos, las malas costumbres, todo eso se cae, ya se quita, hermanos. Por eso, ese es el poder magnético del Evangelio en el llamamiento eficaz. Y me despido diciendo 4 cosas del Evangelio. Sí, porque es el Evangelio. Si Dios prepara a una persona para que esté en condiciones de recibir el Evangelio y tú no tienes una vida digna o tú no sabes transmitir el Evangelio, Dios va a llevar a esa persona ante una persona que sí le dé palabra de vida. Por eso es importante que siempre vivas en una rectitud, en una santidad personal progresiva, para que Dios te use, hermano, hermana, y que sepas transmitir el Evangelio de la gracia de Dios en Cristo Jesús, que lo sepas transmitir. ¿Te imaginas que estés enfrente de un predestinado y ese día estuviste haciendo cosas sucias y puercas? No, o sea, qué desperdicio, ¿no? Qué desperdicio. Dios, hermanos, Dios da vasos, Dios usa vasos limpios para dar agua de vida, no vacinicas, ¿sí? No vacinicas. Por eso es importante que tengamos una vida limpia ante los ojos de Dios. Y, repito, el Evangelio se transmite, número 1, como una promesa. El Evangelio es una promesa. El que en mí cree, aunque sea muerto, vivirá. Una promesa. También el Evangelio se transmite como una orden, ¿no? Que dice en Hechos 17, habiendo Dios pasado los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres, en todo lugar, que se arrepientan. Sí, Hechos 17. Por eso, número 1, el Evangelio se transmite como una promesa. Número 2, como una orden. Número 3, como una invitación. Venid a mí, los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Pero también, hermanos, el Evangelio se transmite como un ruego. Os rogamos, en Cristo Jesús, reconciliaos con Dios. No podemos predicar el Evangelio a sangre fría, hermanos. Mejor cállate. Ese Evangelio a sangre fría, no. O sea, tienes que sentir algo por esa persona. No puedes ser frío e indiferente. Número 1, como una promesa. Número 2, como una orden. Número 3, como una invitación. Y número 4, como un ruego. Ojalá cuando tú prediques el Evangelio, le des estos 4 sentidos al Evangelio y la persona pueda ser apercibida. Muchas gracias, hermanos. Gracias. Y primero Dios, nos vemos el próximo lunes a la misma hora. Yo les pido que me apoyen diciéndole a los hermanos que prendan sus cámaras, ¿sí?
Ya no sabemos si están dormidos o no están, o no sé, ¿no? Y primero Dios, nos vemos la próxima semana. Gracias, hermanos. Gracias, gracias. Muy buenas noches. Hasta luego. Hasta luego. Buenas noches.